Bueno, buenos días a ustedes y muchas gracias por la amable invitación para estar aquí discutiendo con expertos y diferentes personalidades el tema del impacto de la vacunación y la importancia de la vacunación en salud pública. Agradezco enormemente y para mí es un gran honor estar aquí nuevamente, lo digo. Agradezco al diputado Elías Iñiguez Mejía por la invitación, lo mismo a los miembros de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la doctora Lourdes Mota, al doctor Miguel Betancourt y al doctor Miguel Lombera por esta muy amable invitación. Para empezar el tema, quiero comentarles que yo soy de Colombia, vivo en este momento en Estados Unidos y soy el director de Salud Global de la Florida International University. Este programa empezó hace un año realmente y hemos tenido frecuentes visitas, afortunadamente, de varios de los colegas que están aquí hoy, el doctor Pablo Curi, el doctor Miguel Betancourt, el doctor Roberto Tapia, etcétera, en los foros científicos y técnicos sobre los temas de gran trascendencia en salud global. Nada, que esperamos continuar esta colaboración y creo que esta digna invitación hace parte de esta comunicación continua que debemos tener entre América Latina, el Caribe y los demás países. De manera que, sin más, pero sin menos, voy a empezar mi discusión hoy en día con esta agenda, mostrando un poco el contexto de la salud pública en México, en el cual se mueve el tema de la vacunación y también dando algunos datos relevantes de lo que son los aportes de la vacunación al control de las enfermedades y al bienestar en general. Lo primero que tenemos que siempre pensar es que la salud no es un gasto y tenemos que repetir esto enormemente y muchas veces para que entendamos bien el contexto, que la salud es lo que gastamos en salud, entre paréntesis o entre comillas, es una inversión. Que el cassette hay que cambiarlo aquí en nuestro disco duro para siempre hablar de inversión en salud y no gasto en salud. Y esto tal vez los salubristas y las personas que trabajamos en salud lo tenemos claro, pero es importantísimo que este cambio de este paradigma sea también transparente y permanente a nivel de todos los estamentos y más a nivel de los miembros del Congreso, de las cámaras, de la Asamblea, etcétera, etcétera. De manera que vamos a ver un poco lo que son indicadores en salud pública, el paradigma de la salud pública en su transición epidemiológica, que va a tener un impacto directo en los programas de vacunación, el valor de la vacunación y sus resultados y algunas conclusiones. Para empezar, todos sabemos muy bien este contexto de salud dinámico que tenemos hoy en día. Ustedes ven cómo las poblaciones de menores de 5 años se han ido reduciendo en esa transición demográfica y las poblaciones de 60 años han ido incrementando. Esto no es nuevo, es conocido ya para todo el mundo, inclusive los países con menos desarrollo. Y en el caso de México, vemos en estas gráficas cedidas por el doctor Pablo Curi muy gentilmente cómo en el 2016 los mayores de 60 años representan el 10%, en el 2030 representarán el 14% y en el 2050 entre los mayores de 60 y los mayores de 70 tendremos prácticamente un 33% de la población. Esto tiene impacto directo en las políticas de salud, en la atención en salud y en el incremento de los programas de prevención y promoción. Si no tenemos estilos de vida saludables, si no tenemos vacunación como una herramienta indispensable en lo que es todo este costo de la enfermedad, nos pasará por encima y nos arrasará en forma importante si no hacemos toda esta reingeniería en invertir en salud,
con todas las estrategias de prevención y promoción y no gastar en la enfermedad. Y esta gráfica también seguida por el doctor Pablo Curi nos muestra cómo en el 90, el 47% de las defunciones ocurrían entre los 0 y los 54 años de edad, con un peso muy importante de las enfermedades infecciosas y tropicales. Y en el 2015 ustedes observan que el 48% ya de esas defunciones ocurren en mayores de 70 años. Esto es precisamente la transición epidemiológica, y hablamos del paso de las enfermedades infecciosas a las enfermedades no comunicables o crónicas, pero mantenemos en muchos de los países de América Latina y el Caribe, quizás en todos y en muchos países a nivel mundial, esa doble figura, ¿no? Todavía un peso importante de las enfermedades transmisibles y un peso desbordante de las enfermedades no comunicables. Y ustedes lo observan en esta otra gráfica muy diciente, ¿no? Ustedes observan cómo se han incrementado las enfermedades cardiovasculares, cómo se ha disminuido las enfermedades infecciosas y parasitarias, muy en parte, como lo van a ver ustedes, por el tema de la vacunación en pediatría y por tener un excelente programa de prevención y promoción, como la diabetes se ha ido incrementando hasta convertirse hoy en día en México el primer problema de salud pública prácticamente, y cómo los tumores también malignos se han ido incrementando. Ya que tenemos ese es el perfil complejo, interesante, paradigmático y que requiere grandes retos y que requiere además una inversión alta en salud para evitar entrar en todo lo que son los costos y los gastos de la atención de estos pacientes. Vamos a mirar 2 o 3 slides que he tomado del último informe de la Organización Panamericana de la Salud para mostrar algunos de los indicadores importantes de México en salud pública. Y ustedes ven, el primero que quiero notar y hacer la comparación con América Latina y el Caribe es la razón de la mortalidad materna. Ustedes ven cómo México ha tenido un buen desempeño en relación a América Latina y el Caribe. Ustedes ven los indicadores aquí, 66 es la tasa para América Latina y el Caribe, 38 para México. Ven ustedes aquí la tasa también de mortalidad infantil, como es de 15 para América Latina y el Caribe y 12 para México, y así sucesivamente los otros indicadores de mortalidad de menores de 5 años, 19 y 15. De manera que aquí ven el reflejo de lo que ustedes han hecho y deben sentirse muy orgullosos de lo que han hecho, pero la tarea es larga y necesitamos no solamente mantener estos indicadores, sino mejorarlos aún más, ¿no? Si vemos en este otro contexto, la tasa de mortalidad general es de 5.7 para México, de 6 para América Latina y el Caribe. Las enfermedades transmisibles, la tasa es del 79 para el Caribe, incluyendo enfermedades prevenibles por vacunación, y para México es del 53, y las enfermedades no transmisibles, ustedes ven aquí ya el peso de esta transición demográfica y del perfil de enfermedad, de salud y enfermedad, como para América Latina y el Caribe es de 435 y para México es de 452. Y si pasamos finalmente a este tema de la diabetes, vemos como la tasa para América Latina y el Caribe es del 43% y miren la tasa para México del 89%, demostrando lo que ustedes ya saben, ¿cierto? El gran peso de las enfermedades no comunicables, la diabetes es un ejemplo, y además todavía el peso importante de algunas de las transmisibles. Esto ha hecho que el perfil de las enfermedades cambie, como ya lo dijimos, aquí en el 90, ustedes ven que las causas principales de enfermedad eran las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias, el parto prematuro, las anomalías congénitas y los accidentes. Para el 2015 esto se ha invertido debido precisamente al trabajo importantísimo que ustedes han hecho en parte en la vacunación, al disminuir las enfermedades diarreicas con la introducción de la vacuna de rotavirus, por ejemplo, que causaba 2 millones de muertes alrededor del mundo, y el impacto ha sido impresionante, como les voy a mostrar ahora en México, y el de las infecciones respiratorias bajas en la inclusión de vacunas como el neumococo, de la vacunación contra influenza, de la vacunación contra el hemófilos, influenza, etcétera, etcétera. Ya que esto ha hecho precisamente lo que ustedes han hecho aquí, entre este lapso de tiempo, ha hecho que este perfil cambie, además del perfil de la transición demográfica. Y hoy en
en día pues tenemos la diabetes, el infarto, la enfermedad renal crónica, el dolor de cuello y de espalda y la enfermedad de los órganos de los sentidos, etcétera, como las principales causas de enfermedad. Si vamos a mirar lo que es el gasto en salud, lo que debemos convertir en la inversión en salud, ustedes ven que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México está entre los países que invierten o gastan 5.1 a 8% del Producto Interno Bruto. Cuando vamos ya a los otros países, vemos países de la región que invierten entre el 8 y el 9, el 10, etcétera, y los países del norte, Canadá y Estados Unidos, con una inversión mucho más alta. Estados Unidos invierte cerca del 17% del Producto Interno Bruto. Pero lo más importante de esto también es que, si miran este slide de aquí, vemos que el promedio del mundo para el 2014 es de 9.9. Aquí están todos los países, incluyendo los países subdesarrollados. Y vemos cómo México mantiene siempre este dato permanente, o esta inversión permanente o sostenida del 6.4, 6.6, 6.7. De manera que esto es un punto importante a tener en cuenta en relación al reto enorme que les acabamos de mostrar con el perfil epidemiológico de transición de las enfermedades crónicas y aún teniendo enfermedades transmisibles por controlar y por reducir. Y el promedio de la inversión per cápita en el mundo está en $1,060 de todos estos países. Obviamente hay grandes divergencias o diferencias. Los países más desarrollados están entre $5,000 a $10,000 per cápita y los países en nuestra área están entre 500 a 900, Costa Rica y Cuba, y algunos de ellos son los que más invierten. Y observamos cómo México mantiene este perfil, digamos, de inversión per cápita de 670 dólares por persona en salud. Esto ya nos da un reflejo del reto, como bien lo decía el señor diputado, ¿cierto?, que tiene el país, México, en la distribución y en el incremento del presupuesto de inversión en salud para afrontar los grandes retos que se vienen o que tienen en este momento. Esta figura es también muy importante porque no basta con tener una alta inversión en salud, además hay que ser eficiente, y muestra precisamente la gráfica como países, si ustedes miran la gráfica aquí de la inversión en salud más la expectativa de vida, que es el comparativo, el indicador comparativo, ustedes ven que Estados Unidos invierte mucho, ¿cierto?, en salud, pero no es muy eficiente porque la expectativa de vida con esa gran inversión no llega todavía a los 80 años. Y ustedes ven países como Chile, como España, como Grecia, que con inversiones menores han sido supremamente eficientes en relación a este indicador de expectativa de vida. De manera que no es solamente tener una inversión alta o moderada, lo importante también es ser eficiente y efectivo en el impacto que esa inversión puede tener. Todos sabemos de la importancia de la vacunación, y las Américas ha sido una de las regiones, incluyendo a México obviamente, de mayor avance en el control de las enfermedades inmunoprevenibles. Si ustedes ven cómo hoy en día en las Américas hemos sido capaces de eliminar el polio, de eliminar el sarampión, de eliminar el síndrome de rubéola congénita, y estamos ya a punto de eliminar la rubéola, y ahora muy cerca de eliminar el síndrome de rubéola congénita, que es el problema devastador de esta infección de la rubéola. Pero tenemos grandes retos todavía por llevar. No queremos volver a ver esta historia, la historia del polio, ni queremos volver a ver historias como esta de la viruela, de manera que esto es simplemente para recordar los grandes logros que se olvidan. Como ya estas enfermedades no existen, siempre estamos pendientes de algo novedoso, y debemos siempre recordar los grandes logros y además de mantenerlos. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuántos casos de difteria han visto en los últimos 5 años? Probablemente ninguno. De tétanos neonatal,
de tétanos, etcétera, ¿cierto? Enfermedades a las cuales hay que dedicar recursos para tener una inversión sostenida en los programas de vacunación, y pues cuando se dejan de sostener esos programas, viene la reaparición de los problemas. Tenemos el caso típico de Venezuela, donde se habla de una epidemia de difteria hoy en día, ¿cierto? En el contexto del siglo XXI. Eso es totalmente imposible, más en una región en las Américas, y se habla de 30 a 300 casos. Para mí pueden ser 3 casos, pero no es posible tener 3 casos, 30 o 300 de difteria en un país de nuestra región, simplemente por no haber invertido adecuadamente los recursos en vacunación. Sabemos de los grandes logros de la vacunación y los costos de la vacunación. Ustedes ven las comparaciones de la Organización Panamericana de la Salud desde el 97 hasta el 2015, donde el esquema hoy de vacunación, que costaba $5 en el 77, cuesta $70 con las vacunas primarias al día de hoy. Y cómo la vacunación ha cambiado de la vacunación pediátrica infantil a acompañar todo el proceso de vida, y el doctor Pablo Curi va a hablar más extensamente de este punto. Ahora que hoy tenemos vacunación pediátrica, vacunación del adolescente, vacunación del adulto joven, vacunación del adulto mayor, vacunación de los grupos de riesgo, vacunación por riesgo ocupacional, vacunación para los viajeros. Todo esto es una inversión en salud para evitar los grandes costos de estas enfermedades devastadoras en algunos instantes. México ha sido muy juicioso haciendo la tarea de los indicadores del milenio, y ustedes ven que ha sido uno de los países que ha llegado más rápidamente a esta meta de la reducción de la mortalidad en los menores de 5 años. Esto se debe en gran parte a los programas de vacunación. Y esta gráfica también, que la va a presentar el doctor Curi, pues no va a entrar en detalle, muestra realmente lo que ha sido el programa de vacunación y por qué ha tenido ese impacto en los menores de 5 años y ha tenido ese éxito importantísimo en los programas de vacunación en relación a este objetivo del milenio tan importante como es reducir la mortalidad en los menores de 5 años. El caso de rotavirus es bastante diciente también. Ustedes ven cómo la vacuna de rotavirus, que es la vacuna desarrollada para prevenir la diarrea, y no tanto la diarrea, sino para prevenir la hospitalización y la muerte por la enfermedad diarreica por rotavirus. Ustedes ven el impacto tremendo e importantísimo que ha tenido México contra esta enfermedad. Y vemos cómo México también, desde muy temprano, ha introducido la vacunación contra el virus del papiloma con coberturas muy importantes y con posible extensión hacia otras cohortes de las niñas en la edad adolescente y adultos jóvenes. Vemos, esta gráfica es muy diciente y muestra realmente que por cada $1 invertido en vacunación, usted tiene $16 en el retorno de la inversión, en ahorros en costos de atención en salud, pérdidas laborales y productividad debido a las enfermedades. Y ustedes ven este gráfico comparativo con otras inversiones, incluyendo los bonos del gobierno, las enfermedades cardiovasculares, investigación, los trabajadores de salud comunitaria, etcétera, que también tienen interesantes retornos de inversión, pero miren el retorno de la inversión por cada $1 que usted invierta en vacunación. De manera que este es el concepto básico que debemos guardar. Nosotros no gastamos en vacunación, nosotros invertimos en vacunación. Nosotros no gastamos en programas de prevención y promoción, invertimos en programas de prevención y promoción. Gastamos en la enfermedad, y eso es lo que nos tiene, como decimos en Colombia, quebrados totalmente y reventados, sobre todo con esa transición epidemiológica y con un costo alto de atención en salud y gastos en salud en las poblaciones adultas. De la Fundación Gavi, ¿cierto?, donde muestra que cada año que vacunamos evitamos 2.5 millones de muertes, 300.000 casos de tétanos, 1 millón de casos de pertussis, de sarampión, 1.1 millones y así sucesivamente. De manera que las vacunas salvan vidas y realmente tienen este contexto importantísimo
de prevención y de inversión. Y aquí vemos cómo si este programa que está dedicado a los países más y a los continentes y regiones más desfavorecidas, dijéramos, cómo puede, con toda la aplicación de todas las vacunas, prevenir 3.9 millones de muertes en niños vacunados. También este dato es muy importante, como tenemos una grandísima oportunidad. Si aplicáramos las vacunas existentes en los 72 países más pobres del mundo, ahorraríamos 6.2 billones de dólares en costos de tratamiento. Estas no son cifras menores para todos ustedes. Y si todos los niños fueran vacunados con las vacunas existentes, en 10 años, en una década, ahorraríamos o salvaríamos 25 millones de vidas. De manera que esto les da a ustedes el potencial efecto y el potente efecto de la vacunación, no solamente salvando vidas, sino haciendo ahorros en muchas de estas problemas e intervenciones en salud. Cuando yo hablo de ahorros con los programas de vacunación, quiero decirles que el país no es que se ahorre esa plata. El país lo que hace es, con base en esos resultados que ustedes vieron que hoy son intangibles, porque los casos de difteria no volvieron a aparecer, los de tétano no están, los de neumonía han ido reduciendo, pues con ese ahorro que ustedes están haciendo allí, lo que se hace es reorientar la inversión hacia otros programas. Que no es que el Estado vaya a dejar de invertir ese dinero, lo tiene que reorientar y estructurar la inversión hacia otros programas prioritarios como los de enfermedades crónicas que estamos viendo. Y esta es una mirada a la perspectiva de vacunación del adulto mayor. Ahí la mirada estrecha, donde miramos simplemente el impacto en la incidencia de las enfermedades por influenza, neumococo, la transmisión de pertusis hacia los niños vulnerables, el herpes zóster, etc. Reducción en hospitalización, ahorros en costos de cuidado de salud y ganancia en salud. Pero la perspectiva amplia adicional incluye la ganancia en productividad, la ganancia en movilidad y comportamiento, la integración a la comunidad, la reducción de comorbilidades. Muchos de estos pacientes que son afectados por estas patologías, además tienen problemas cardiovasculares, etcétera, que se pueden exacerbar o una diabetes que se puede exacerbar con estas infecciones. Reducción de infecciones nosocomiales, esto es un punto muy importante que se está tratando hoy, cómo las vacunas van a reducir el contexto de la resistencia antimicrobiana, un problema gravísimo de salud pública que todos debemos afrontar con una línea frontal de trabajo. Las ganancias en equidad social y la ganancia en reducción de riesgos. De manera que hoy en día el beneficio de la vacunación del adulto mayor y de todos los grupos hay que mirarlo de una perspectiva amplia y no estrecha hacia los indicadores de salud. Y aquí está el gran reto en vacunación que tenemos no solamente en México, sino en todos los países. Sostenibilidad de los logros, hay que sostener esos logros, hay que incrementarlos de los programas ya establecidos, de manera que esos logros nos permitan esos ahorros para invertirlos en otros programas de prioridad. Sostener los logros del calendario de vacunación, las coberturas, la comunicación, la vigilancia, el impacto y el presupuesto sostenido y además la formación y el mantenimiento y la sostenibilidad del talento humano. Y los nuevos retos incluyen pues, las nuevas vacunas que están ya por venir o que están ya desarrolladas, como la vacuna del dengue, la de varicela, la hepatitis A, la extensión de la vacunación del papiloma en las cohortes, la estimación de impacto, tenemos que empezar a medir qué es lo que hacemos para poder convencer a nuestras autoridades de Hacienda, etcétera, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Ahora que la estimación de impacto y de efectividad del programa es muy importante. Somos muy buenos para implementar en América Latina, pero muy malitos para medir. Yo no sé por qué, Pablo, nos pasará eso, pero es la... No, porque pues, tu trayectoria antes y después de esto, ¿no? Pero ya ha sido también la mía. Y ustedes ven aquí nuevamente estas gráficas que corroboran esto. De manera que, señores diputados, la tarea hay que hacerla, como decimos en Colombia, y hay que hacerla bien.
con el presupuesto que tenemos ahora, no va a ser posible que México enfrente los retos de vacunación y enfrente los grandes retos que tiene también, de acuerdo al perfil epidemiológico que acabamos de ver. Y esto tendrá consecuencias lamentables para la población a corto, mediano y obviamente a largo plazo. De manera que obviamente entendemos las crisis que hay, pero las crisis con personas inteligentes como ustedes son para resolverlas precisamente. El caso del dengue es muy diciente. Esta es la situación del dengue hoy en día, con 10 millones de casos en los últimos años, y en México, con esta gráfica del doctor Pablo Curi, muestra cómo México ha hecho la tarea bien en dengue y ha tenido una reducción importante del número de casos, pero de todas maneras estamos siempre al riesgo de tener una epidemia de dengue en cualquier momento, y estos indicadores pueden revertirse. Y ustedes ven cómo en este estudio de costos de lo que le cuesta el dengue a México del 2012 se estimó en 113 millones de dólares. Aquí hay un porcentaje importante, una proporción importante del control de vectores que no se va a ver afectado por esto, puede que se reduzca, pero si eso usted lo multiplica por 10 años o por 5 años, le da casi 1.000 millones de dólares en gastos, porque eso sí es gastos en el control de esta enfermedad. La varicela es otra enfermedad que tiene también una connotación muy importante. Todos a veces piensan que la varicela es una enfermedad benigna. Pues no, señores, no lo es. Es una enfermedad con serias complicaciones, afortunadamente no muy elevadas, pero cuando se presentan son gravísimas. Este es un antes y esto es un después de esta niña, prototipo de lo que definió que Costa Rica introdujera la vacuna contra varicela, y ustedes ven el impacto impresionante en los números de casos y en las hospitalizaciones, que tienen un alto costo en varicela. Y esta es la gráfica de los países que tienen vacuna contra varicela en América Latina. De manera que, para concluir con estos 4 slides, tenemos que la vacunación realmente es una prioridad, debe ser una prioridad. Si vacunáramos los niños, ustedes ven cómo la vacunación protege al niño en la niñez, en la adolescencia y el adulto, y lo integra a la comunidad y a la economía nacional. Todos los trabajadores que ustedes tienen en la fuerza laboral muy posiblemente han recibido el esquema básico esencial de las vacunas. La vacuna se traduce en baja inversión tanto en desarrollo de las nuevas vacunas como en su implementación, y aquí está el tema de las vacunas contra el papiloma, contra el dengue, contra el neumococo conjugado, etcétera, etcétera. Y los niños vacunados también no tienen esas secuelas de las enfermedades transmisibles, como son las enfermedades que pueden causar daño cerebral, como puede causar pérdida de la audición, déficit de aprendizaje, discapacidades, etcétera. ¿Verdad? Que ese es otro valor agregado de la vacunación que no se toma en los contextos de los análisis de costo-beneficio muchas veces y de costo-efectividad. Los niños vacunados también tienen menos tasas de absentismo escolar y además menos incapacidad laboral de los padres, y esto obviamente afectando la baja productividad de ellos, quien debe cuidar a estos niños en las casas. Y además, como también dije, vacunando se reduce el consumo innecesario de antibióticos y el desarrollo de resistencia bacteriana. Esta es una frase muy bonita de Bill Gates, que yo lo utilizo con frecuencia. Las futuras generaciones nos juzgarán no por la ciencia que hicimos, sino por cómo la ciencia fue utilizada para resolver las inequidades en el mundo. Finalmente, quiero decirles que México ha sido líder y referente regional y mundial, es el primer productor de plata, el primer exportador de cerveza, el primer exportador de limones y limas. La comida mexicana y el fútbol es una pasión, y no sé, por ejemplo en Perú la comida representa hoy el 9% del Producto Interno Bruto. Quisiera saber en México cuánto representa. Ayer ganó México, entre otras cosas. La primera vez que vengo a México y voy desde el aeropuerto hasta el hotel en 35 minutos. ¿Por qué? Todos estaban viendo el partido. Que eso muestra la pasión también por el fútbol. Es el primer exportador de aguacates, tienes el más alto sentido patrio y nacionalismo, pues es el dueño del tequila, que ya lo cambié el tequila por el aguardiente por el tequila, eso es mucho decir para un colombiano. La música mexicana se encuentra en todas partes, usted oye rancheras, boleros, corridos, etc. Y en el tema de salud, pues tenemos
el progreso para llegar a mantener este liderazgo, ¿cierto? Necesitamos mantener una inversión alta en salud. Las inmunizaciones tienen que ser una prioridad, porque no solo aportan al control de las enfermedades infecciosas, sino que con ese valor agregado de lo que es el retorno de inversión, aporta para que se pueda utilizar esos dineros en los otros programas de salud. Es un referente, siempre ha sido un referente en salud pública, en estrategias para el control de la diabetes, en vista del problema que tenemos hoy en día. Es un país referente en control integrado de enfermedades transmitidas por vectores, y además, este dato me parece interesante, que es un exportador mundial de implementos en medicina. Ese lo voy a investigar un poquito más, porque me llamó la atención. De manera que mi último comentario es, hoy en día, pues, arriba México, y muchas gracias a ustedes.